Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar. Pensar y hacer, que como sabemos perfectamente todos, esto se transmite por Chacra TV, que va por los canales 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en los cables operadores de todo nuestro querido país. Estamos en programas especiales. Vamos a reflexionar entre todos lo que fue las entrevistas de Futurar durante todo el año 2023. Vamos a estar mostrando y reflexionando con ustedes, obviamente, entrevistas que fueron marcando los distintos tiempos políticos, sociales y económicos que registró la Argentina en un año dificilísimo, o sea que fue un año larguísimamente electoral, lo que pasó a través de esas entrevistas en la República Argentina. Bueno, lo prometido es deuda, ya está en nuestros estudios y estamos en el mano a mano con el Beto Azuray. Y gracias por venir, Beto. Gracias por la invitación. Contento que estés acá, porque hoy la idea que, un poco lo que decía en la presentación, tenés vasta experiencia en campañas políticas. Fuiste creativo, sos creativo de campañas, gran músico, es un cantautor, pero digo, ¿qué diferencias notás en esta larga experiencia profesional tuya entre campañas del siglo XX y campañas del siglo XXI y fundamentalmente de este milenio? Bueno, hay diferencias que tienen que ver con la política, o sea, con los protagonistas de las campañas, y su relación con el electorado. Y después hay diferencias, sobre todo a partir de la aparición de las redes sociales y qué sé yo, de cuáles son los medios por donde se comunica una campaña. Las diferencias políticas. La primera es que yo viví el cambio de los políticos que llegaban a la mesa para pensar la campaña, para elaborar la campaña, que eran tipos que se sentaban en la cabecera de la mesa, que te decían todo lo que querían hacer, todo lo que pensaban hacer, cuál era el tono de comunicación que había que pretendían para eso, y vos lo que tenías que hacer era tener un cuaderno, una lapicera, anotar lo que el tipo te decía y después ir a la Lexicon 80, nótese los tiempos de lo que estoy hablando, y darle forma comunicacional a eso, en un corto, en mensajes de radio, en algún texto para material de mano, pero vos no tenías que pensar, vos tenías que escribir lo que el tipo te había dicho. ¿Cuál es el cambio que ocurre? Ocurre que empieza a parecer que el político hace lo mismo de siempre, se sienta en la cabecera, pide el cortado, pide la medialuna y después dice, ¿qué digo? Un deterioro, ¿no? Esa diferencia, yo voy a hacer nombres porque no temo hacerlo. Yo fui creativo de la campaña de Carlos Grosso. Carlos Grosso era eso, se sentaba ahí y empezaba en educación, en salud, en comunicación. Y fui creativo de la campaña de Carlos Rucauf. Carlos Rucauf se sentaba en la mesa y decía, ¿qué digo? ¿No? Entre esas dos situaciones, lo que va apareciendo es un deterioro de la política,
Porque ya no es que yo quiero convencer a la gente de lo que yo pienso, sino que yo quiero decir a la gente que pienso como ella y que venga y me vote. O sea, hay una suerte de engaño. Eso todavía en el siglo XX. Eso todavía en el siglo XX. Vos luchabas en ese momento con dos tipos de candidatos, o dos tipos de protagonistas. El protagonista histérico, que te resultaba muy fácil llevar adelante la campaña, Carlos Menem, y el protagonista fóbico, que te resultaba muy difícil llevar adelante la campaña, Carlos Grosso. O sea, a Carlos Menem le resultaba fácil hablar con una planta. Y establecía una relación fuerte con la planta, y cuando Carlos Menem se iba, la planta se quedaba recordando a Carlos Menem. A Grosso le costaba muchísimo el contacto con el otro. No es que lo despreciara, no, más le tenía miedo. Más le tenía miedo. Y el candidato debe ser histérico. El candidato debe ser histérico. La otra diferencia importante es la expectativa que la sociedad fue perdiendo con respecto a la política. O sea, de la expectativa que generó Alfonsín, el candidato más peronista de la elección de 1983, frente a la apatía de Luder, o sea, y el entusiasmo que Alfonsín generaba, el entusiasmo que generó Carlos Menem, empieza a ser advertido cuando llega el 99, porque a De la Rúa no se lo vota con entusiasmo, se lo vota para castigar a Carlos Menem, para castigar al peronismo, para castigar la corrupción, para castigar lo que fuere, para castigar. Tiene un dato de esperanza, más representado en Chacho, más representado en Fernández Meijide. En Fernández Meijide, una estrella de la política argentina en esos momentos. En Filgueras, ¿quién se acuerda de Filgueras? Bueno, Filgueras en un momento, Cecilia Filgueras en un momento podía elegir qué quería hacer, si candidata a intendente, si candidata a vicepresidente, si reina del mundo. Filgueras, missing Filgueras, missing inclusive Fernández Meijide. Pero bueno, termina el mandato de De la Rúa, como todos lo sabemos, y ahí aparece un nuevo tipo de campaña, que es donde hay una tabla. O sea, es una campaña titánica. ¿Dónde hay una tabla? El que mejor exprese la tabla, ese fue. Y si vos te acordás, fue una campaña en que nadie ganó. Carlos Menem sacó 24, Néstor Kirchner sacó 22, López Murphy sacó 16, 18. 16. Y ahí... Carrió ahí también. Carrió ahí y Rodríguez Sá. Sí. Con lo cual, se eligieron distintas tablas, nadie estaba muy seguro de cuál era la tabla de salvación. Así fue la campaña también, nadie dijo demasiado. Nadie dijo demasiado. Y ahí ya vamos entrando al siglo XXI, y ahí empieza a cambiar más todavía la forma de encarar una campaña. Y empiezan a aparecer, producto del qué digo, de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos. Producto de aquel qué digo, aparece el consultor, el constructor de imágenes como un personaje central. Central. Un tipo que, el caso más paradigmático es Durán Barba, un tipo que cuando vos lees sus libros dice las sociedades son estúpidas, a las sociedades hay que engañarlas, las sociedades quieren que las engañen. O sea, el tipo no tiene problema, tiene un profundo desprecio por la política, y lo que arma y lo que hace es construir una figura necesaria para el voto.
Y se me ocurre, ahora que lo digo, cuál era la diferencia entre los viejos creativos de campaña, que por lo general eran militantes aparte de creativos de campaña. Yo primero fui militante y después creativo. Era que esos militantes, por concepto político, armaban las campañas pensando que lo que prometían era lo que querían hacer. ¿No es cierto? Sí, sí. En cambio, Durán Barba dice, vos prometé. Y después cuando llegues veremos, ya es tu problema. Yo lo que quiero hacerte es presidente. Después vemos. Después vemos. Y tan después vemos... Te doy los elementos necesarios para poder triunfar, para ser poder presidente, ganar una elección. Para ser presidente. O sea, digamos, Durán Barba no le teme al teorema de Baglini. Baglini, ¿qué dice en el teorema? Si estás cerca del poder, ojo lo que prometés, porque después viene el poder y lo tenés que cumplir. Durán Barba dice, no, si estás cerca del poder, promete más todavía. Y después veremos. ¿Qué produce esto? Produce algo que vos planteabas hace un ratito, que es la resignación, la desilusión. Lo que me dicen, me lo están diciendo porque es lo que me tienen que decir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo que van a hacer? ¿Qué sé yo que van a hacer? Y como todo el mundo está jugando este juego, a la gente le produce resignación, más que desilusión. Resignación. Todos me están contando un cuento que me voy a enterar cómo termina cuando los tipos lleguen al gobierno. Beto, y también se incorpora, porque es verdad que fueron ganando amplio espacio los consultores o los creativos, lo estamos viendo en esta elección con el asesor central de Sergio Massa, Anthony Rubí, que ya hace rato que viene trabajando en Argentina, pero con un rol muy importante. Pero ¿cómo están jugando? Es más, entre paréntesis, presentó un libro y el prólogo lo hace Durán Barba, de Anthony Rubí. Pero la pregunta es, la incorporación de las redes sociales en las campañas políticas y el efecto que tiene en el candidato, porque también el candidato, como se desespera con las encuestas para ver cuántos puntos tiene, si cayó en imagen o intención de voto, también se desespera con el TikTok, con el Instagram y cualquier otra red social, ¿no? Sí, siendo ficción, pero no muy lejano de la realidad, es interesante ver el protagonismo del tipo que maneja las redes en House of Cards, en que el tipo lo que dice, tanto el del candidato demócrata, del candidato del presidente, que es un demócrata, como del candidato republicano, ambos tipos lo que dicen es, ya no importa lo que vos le quieras decir a la gente. Lo único que importa es saber qué quiere que la gente le digan. Es otro estilo, digamos. Ya no importa mucho la poética del mensaje. Antes era un tema. O sea, yo no estudié publicidad. Yo era un tipo que venía de la política, desde los 13 años militando en el peronismo, que aparte me dedicaba a escribir poesía, que me dedicaba a escribir prosa, que me dedicaba a tocar la guitarra y a cantar, o sea, y que me dedicaba a fascinar a todo aquel que se pusiera delante de mi micrófono. Con esos elementos, con el conocimiento de la política y con el conocimiento de la literatura, yo me convertí en un creativo político. Bueno, eso ya hoy no hace falta. O sea, la última campaña estética, o sea, cargada de estética, puede ser la de la Alianza,
porque a Gulli y Bassetti se dieron todos los gustos. En la del año 1999 de la Rúa. Se dieron todos los gustos. Acordate, había publicidades que eran producciones de Hollywood. Acordate la de Ibarra sí, caminando con una guardia, con unos tipos armados atrás, yo voy a hacer... O sea, había una cosa estética, de luz, de texto, todo eso desapareció. Hoy las campañas se hacen con un celular, o sea, es más, la gran foto que muestra la unidad de Juntos por el Cambio, que salió en todos los medios hace 2 días, es una selfie de la cual es protagonista Jorge Macri. Exactamente. O sea, el que está estirando el brazo es Jorge Macri, ¿no? En otro momento, cuando la estética tenía algo que decir en la política, vos hubieras llamado al fotógrafo más capo del mundo, hubiéramos tirado 4 tachos, una luz de fondo, y si teníamos diferencias de altura, hubiéramos usado un 3 medidas para equilibrar las alturas. Hoy, nos tocó participar ahora con algunas campañas, cada uno en su rol. ¿Cómo está jugando el ánimo, el clima de la gente, donde se ve un deterioro de calidad de vida, donde cada vez es más difícil llegar a fin de mes, o fundamentalmente no solamente eso, el hecho de proyectar futuro? ¿Y cómo la podés suplir en una campaña para generar esa esperanza de decir, porque bueno, en definitiva lo que estás buscando es lograr, más que encargos ejecutivos, llegar al manejo municipal o de una provincia o de una nación, ¿no? O sea, poder salir a contrarrestar, porque la idea central es esto que planteaste vos. Vos venís de una militancia política y pudiste lograr insertarse en un mundo creativo, pero me parece sin dejar nunca la política de lado. No. O sea, para esa comunicación vieja, tener que ver con la política, y hasta, te digo más, y hasta tener que ver sentimentalmente, ideológicamente, con el candidato que estabas promocionando, era imprescindible. Hoy no. Hoy vos podés ser marxista, leninista y hacerle la campaña a Álvaro Alzogaray. Estoy diciendo una antigüedad, pero no importa. Con respecto a cómo encarar una campaña hoy día, tiene que ver con la escala. Y tiene que ver con el cargo que estés armando la campaña. ¿Por qué la escala? Porque cuanto más pequeño el espacio al que tengas que dirigir, más fácil va a resultarte comunicarte con la gente. Quiero decir, una campaña intendente, excepto en el caso de monstruosidades como puede ser La Matanza, como puede ser Lomas, como puede ser San Martín, que son prácticamente provincias, no son municipios, pero en el caso de los municipios chicos, donde todavía el intendente es el tipo que toma café con leche en el bar de siempre y carga nafta en Sí, sí. O sea, todavía la relación es humana. Te va a resultar más difícil engañar a ese electorado porque lo conocen naranjo, como diría el general Perón, pero si el tipo tiene virtudes, como esas virtudes están muy a la vista, las podés explotar tranquilamente. Cuando te aparece las macro campañas, o sea, intendencias gigantescas, gobernaciones, que es distinto encarar una campaña gobernador en Mendoza o en Tucumán, por no meter las grandes, que encararla en Santa Cruz, donde todavía, si te descuidas, todavía la relación entre el político y su electorado es casi municipal, para bien y para mal. Pero cuando enfrentás las mega campañas, hoy día
está resultando difícil, y se ve, está resultando difícil que la campaña pueda proponer un desarrollo. La campaña tiene que estar todo el tiempo al loro de lo que está pasando y contestar lo que está pasando. O sea, el aquí y ahora permanente. Exactamente. No tiene nunca el saque la campaña. El saque lo tiene la sociedad. A lo mejor no sabe que lo tiene, pero lo tiene. ¿Viste? Porque un golpe de efecto, una situación, un hecho, algo, vía este asunto de que vos ya no controlás el medio que comunica, sino que ese control está en manos de todo el mundo. O sea, hoy tiene tanto poder Nelson Castro como un tuitero. Si sabe tuitear bien, o sea, antes vos dependías, ¿viste? De Neusta y Grondona, listo, o sea, en la noche de los tiempos. Sí, sí. Neusta y Grondona, listo. Exactamente. Hoy, la verdad, no sé si influye más el chico Viale o Feynman que una cadena de tweets bien armada. Entonces la sociedad se te mete en la campaña. Porque cuando vos hacías campaña antes, los periodistas eran parte de la campaña. Todos estábamos ahí. Claro. Y todos discutíamos. Y había una relación detrás de la cámara, en la que se discutía, me operaste, me estás apretando. O sea, todo eso ya no existe. Y ahora vos no podés planear una campaña como años atrás. O sea, vamos a hacer esto, esta es la pieza 1, esta es la movilizante, esta es la descriptiva, esta es la emotiva. No, porque vos escribiste todo y la realidad te dice, estás planteando una cosa que a la gente no le importa. Mataron un colectivero en el conurbano. Y el tema es el colectivero y el conurbano. ¿Viste? Y vos tenés que tener respuesta para el colectivero, el conurbano y para la política. Entonces ya no hay planificación. Hoy es más importante tener un buen community manager, quiero decir, un tipo que entienda la situación, que tener una estrategia larguísima, que no la vas a poder llevar adelante. O sea, está todo acotado, claro, acotado a una realidad que cambia. Que va cambiando permanentemente. Y con la cual no tenés interlocución. O sea, aparte entró en el mundo redes y se disparó para todos lados. ¿Y a quién le discutís? ¿Al señor Twitter, al señor Facebook, al señor Instagram, al señor TikTok? ¿A quién le discutís? Una anécdota. Mi hija era muy chiquita. Yo estaba trabajando como subsecretario de Estado de Comunicación Social de la Presidencia de la Nación, y le preguntan a los chiquitos ¿de qué trabaja tu papá? Y entonces uno dijo, mi papá es médico, mi papá es taxista, mi papá es bancario, mi papá es ferretero, y llegó a Lucía. Y dice, ¿y de qué trabaja tu papá? Mi papá habla por teléfono y se enoja muchísimo. Claro, ella lo que veía era que yo agarraba el teléfono y empezaba a discutir, y a lo mejor estaba discutiendo con Eduardo Van der Koy o con Ernesto Tenenbaum. Me estás operando. O sea, esa cosa hoy desapareció. O sea, hoy ya no tenés. El campo de juego es otro. O sea, cuando Massa se enoja el otro día con el periodista, pierde el tiempo. Y me extraña de Massa, porque Massa es un hábil declarante. Sí, es un hábil declarante. Pero cuando hoy te pones a discutir con un periodista, en realidad estás discutiendo con la realidad. ¿Con qué tanto eso que dijo el periodista la gente lo creyó o no lo creyó? Pero no discutas más, porque no es el periodista el dueño de eso. El dueño de eso es un espacio en que una cosa que dijo coló y se disparó, y no la frenás más, por más discusión que tengas. Entonces,
excepto la izquierda, que todavía hace campañas tradicionales. Sí, antidiluvianas. Y aparte lo hace, y está bien que lo haga, porque el público que lo quiere escuchar está esperando eso. La política moderna no. Porque sabiendo que la gente no la escucha, intenta generar inputs, cosas muy fuertes. Muy fuertes. A ver, para redondear, tenés que estar permanentemente en el día a día u hora a hora, porque poder receptar lo que está pasando. Sí. Para tomar algo de lo que vos decías hace un rato en la editorial, aquello que elijas para decir, fíjate de que sea perecedero, o sea, que dure, que sea imperecedero. Patricia Bullrich eligió una cosa que es imperecedera. Los voy a tener a todos cortitos y los voy a llevar a patadas en el culo. Y la gente estaba esperando eso. Rodríguez Larreta eligió: yo soy el tipo que va a conversar con todo el mundo. ¿Qué pasa? La lectura del común de la gente es: no va a conversar con todo el mundo, va a conversar con su mundo. Sí, sí. Va a conversar con su mundo. Bueno, ¿y a mí qué me importa de conversar con su mundo? La otra no, la otra me dice que ella tiene la decisión para el cambio. Si lo cambia o no lo cambia, dieguita aparte, ¿no? O sea, un poco el planteo que yo hacía, yo digo, en la forma de estrategia, yo veo la estrategia Bullrich más empática, mucho más con empática. La sociedad. Bullrich encontró la palabra. Bullrich encontró, o sea, así como Milei en su momento encontró la palabra, la palabra, la única cosa que tiene Milei es la casta. Exactamente. Es la casta. O sea, como en el 2015... yo creo que Milei ni él se toma en serio. Ni él se toma en serio. Dedicarle toda una locución donde había 10.000, 11.000 personas en el Arena el otro día a los perros, es no tomarse en serio. Es no tomarse en serio. Es más, yo creo que la fórmula ideal sería Alberto Fernández, Milei. Y entonces el canciller va a ser Dylan, el ministro de Seguridad, el perro más arisco que tenga Milei. Bueno, es no tomarse en serio. Patricia encontró una palabra. Rodríguez Larreta, pensando que la había encontrado, creo que no encontró la palabra que interesaba. Y Massa no está encontrando ninguna palabra, por su bipolaridad. Y por lo difícil que es compatibilizar también... Y por su bipolaridad, o sea, ministro de Economía y candidato. Y su bipolaridad, que lo que él quisiera decir es que estos 3 años y medio, estos 3 años y 3/4 fueron una porquería. Pero no lo puede decir. Es más, buena parte de su electorado piensa eso. Pero él no lo puede decir, entonces esa palabra no la puede usar. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que mejor puede, que es decir, yo ahora hago lo que puedo, como puedo, a la hora que puedo, pero cuando llegue al gobierno, este va a ser un gobierno. Es muy complicado el mensaje. Es muy complicado. Sí, un poco el planteo es, si vas a ser el presidente que va a bajar la inflación, el planteo que salió en redes es hacerlo ahora. Hacerlo ahora, porque realmente ahora nos está entrando de lleno. Sí, él debería tener, no lo tiene, él debería tener algunos voceros que dijeran no lo hace ahora porque no es presidente. Y entonces poner el problema en el presidente. Porque él como candidato no lo puede decir, pero también es cierto que no aparecieron en esta campaña interlocutores por afuera de los candidatos. No.
Es verdad lo que decís. Tan necesarios. O sea, ¿dónde está el Jarolaski de Raúl Alfonsín? El tipo que iba, viste, y decía las barbaridades. El Coraje de Menem. El Coraje de Carlos Menem. ¿Dónde están? Eso se perdió. Eso se perdió. Lo intentó Alberto Fernández con La Vocera y me parece que se equivocó. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. Seguimos con todos los especiales de lo que fue Futurar 2023 con entrevistas cada vez más interesantes. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a una contadora pública nacional, Ángeles Naveira, pero no por su profesión, sino porque es secretaria de la Fundación Barbechando. Gracias por estar acá. Hola Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Fundación Barbechando, correcto. Soy secretaria de la Fundación Barbechando. Bueno, yo lo que quiero, cortito, explicarle a la gente qué es la Fundación Barbechando. Bueno, la Fundación Barbechando somos productores agropecuarios, empresas e instituciones del agro, que allá en el 2008, una época muy difícil para todo lo que fue el campo en la Argentina, con la 125, decidimos que el lugar donde teníamos que dar la discusión era el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se votó con el famoso no positivo un stop, un basta a un exceso que era un cobro de derechos de exportación extraordinario. Y ahí dijimos, mirá esta casa de la democracia, y desde ahí nos hicimos fanáticos del Congreso. Y ahí es donde vamos a trabajar junto a los legisladores para llevarles propuestas, información. Tienen que conocer el sector productivo de la Argentina para poder legislar y sacar leyes que nos sirvan. Si no lo conocen, las leyes no van a servir. Ese es nuestro objetivo. Y a su vez me parece terminar con algunos prejuicios que mucha dirigencia política tiene con respecto al campo, a la agroindustria, que a pesar de ser el ingreso más genuino de la Argentina, importante es como que siguen con viejos conceptos de principios del siglo pasado, ¿no? Es así. En Barbechando decimos hay un divorcio entre el campo y la política, entre los políticos y el agro. Y no nos vamos a parar a decir el por qué, no nos importa. Lo que pasó, pasó. Miremos para adelante. Y esa es nuestra propuesta. Y nos pasa de ir al despacho de un legislador y nos dice, pero porque ustedes, datos, información. Vamos a ver a un legislador de Santa Fe y llevamos a un productor de Santa Fe, que quizás nacieron a 200 kilómetros de distancia y se conocen, y empezás a desarmar esas capas que hay, que son las que te ponen los frenos a poder llegar a la persona que hay atrás, y vos también como persona te mostrás desde ese lugar, y ahí es donde empezás a hacer la diferencia. Te escuchan, te aceptan, y Fundación Barbechando es apartidaria. Nosotros somos una fundación política que hablamos con todos los partidos políticos. Al que nos abre la puerta, le llevamos propuestas. Al que nos viene con una consulta, le damos una respuesta. Y trabajamos en red. Somos ya casi 400 productores e instituciones del agro a disposición del Congreso de la Nación. Y eso es lo que les vamos a decir. De lo que necesites, de la producción que sea, de ganadería, de agricultura, de economías regionales. Tenemos barbechantes en toda la Argentina. O sea, está es a nivel nacional. Fundación Barbechando está en toda la República Argentina y tenemos además 3 nodos. Obviamente el nodo Córdoba tomó la iniciativa porque así son los cordobeses, van para adelante con todo,
Tenemos un responsable del Nodo Córdoba con todos los productores de Córdoba a disposición de la legislatura cordobesa. Tenemos un nodo en Santa Fe y tenemos un nodo en Buenos Aires. Y nuestra oficina central acá, en la capital federal, a 200 metros del Congreso. Nuestra casa, después de muchos años, logramos tener un espacio propio al que están invitados todos los que quieran venir a trabajar con el Congreso. Y decime una cosa, Ángeles, ¿y pueden, porque por lo que veo, productores, y pueden compatibilizar bien con las entidades, con las 4 entidades fuertes del campo? Hay conexión, hay diálogo, no hay esos egos. Eso es divertido, contámela de adentro. Tenemos una excelente relación con la mesa de enlace y te diría que el 50% de los miembros de Barbechando pertenecen a alguna de las 4 instituciones. De hecho, Barbechando ha hecho un trabajo enorme incorporando no solamente productores, invitamos también a las instituciones a que sean parte de Barbechando. No nos pongamos más logos, no nos pongamos más quién delante de quién. Y hoy, algunos de la mesa de enlace están también en Barbechando. Trabajamos juntos, hacemos mesas de trabajo, discutimos posiciones donde tenemos diferencias. Nos sentamos con Federación Agraria, nos sentamos con Coninagro, con CRA y con la sociedad rural. Y salen ideas excelentes. Cuando logramos romper todas las cosas que nos separan, que seguramente hay muchas entre un productor más grande y un productor más chiquito, te encontrás que la esencia es la misma. Entonces esas barreras se van rompiendo, trabajando uno a uno con todas las distintas partes. Así que Barbechando trabaja en red, con las técnicas, con CREA, con APRESID, trabajamos con la mesa de enlace, mesas de enlace provinciales. ¿Y la política lo entiende esto? Digamos, la dirigencia política lo entiende, digamos, a veces, porque es difícil por ahí romper esos prejuicios ideológicos de antaño y yo no sé, viste, a veces es como que hay nos quedamos entre los 60 y los 70 y nos cuesta, a una dirigencia le cuesta mucho evolucionar y mirar al mundo de otra manera, ¿no? Sí, es exactamente como lo describiste. El divorcio no es solo entre la política y el campo, el agro y los políticos, sino que también dentro de nuestro propio sector productivo tenemos distintas miradas. En Barbechando aprendimos a respetar absolutamente todo, porque es la única manera de crear vínculos. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo y hoy puntualmente Barbechando estuvo trabajando mucho en una ley específica, que es la ley que se conoció como Ley de Fomento a las Exportaciones, ¿sí? Sí. Recordemos que esa ley perdió estado parlamentario, se volvió a representar por parte de un grupo de legisladores del Frente de Todos. Barbechando trabajó adentro de la redacción de la ley junto al equipo de legisladores, porque la ley venía mal redactada y con muchos problemas para que el productor la pudiera implementar. A mí me tocó ir a la Comisión de Agricultura a explicar el porqué. Fácil, en castellano. Esta ley no la van a poder aplicar los productores porque tienen que inscribirse en 78 registros antes de tener un primer beneficio. Invertir antes de poder quizás amortizar ese tractor, que es lo que necesita el productor más acelerado para poder tener una herramienta extra en su análisis impositivo. Trabajamos espectacular. Hicimos todo el análisis numérico. Se aceptaron los cambios, nos sentamos con Juntos por el Cambio, con el Frente de Todo, con el Peronismo Federal, les mostramos los números. Y ahí, los que decían que no dijeron que sí, los que decían quizás sí, quizás no dijeron que sí, y logramos tener un dictamen. O sea que ahí hubo unanimidad de criterios. Trabajo en común. Pero venían esos prejuicios, venían diciendo, no, porque ustedes lo que quieren es como siempre. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaste? Y bueno, a mí me dijeron, lo mismo que te pasa a vos en tu casa o con la familia, y me dijeron tal cosa. No, es un trabajo enorme. Nos lleva muchos meses. A veces estás 1 año y medio trabajando para que se entienda y lo que queda es lo que el productor necesita. Y nuestro objetivo como Barbechando es defender los intereses de los productores y de la actividad productiva. Ese es nuestro objetivo. No, yo sé por qué pregunto y estoy, digamos, bien alegre por lo que estás planteando, porque en líneas generales, con todo lo que es el agro, el agroindustria, la dirigencia política en la Argentina está como totalmente alejada. Y vos ves
en Estados Unidos, en Brasil mismo, el rol que cumplen, digamos, como clase, digamos, sí, de dirigente muy fuerte y que tienen injerencia muy clara en la política nacional, cosa que yo en el campo no lo veo. O sea, no veo en la Argentina dirigentes trabajando para defender también todo ese material humano y productivo que el campo aporta. Por eso me parece que lo de la fundación es bueno, el hecho de poder aunar, el hecho de poder consensuar, porque estás cumpliendo un rol o están cumpliendo un rol que por ahí la dirigencia agropecuaria no lo está haciendo. Es tan cierto lo que decís, que esa fue la esencia y la razón de existir de Fundación Barbechando. Con todo el respeto de los políticos actuales y de la dirigencia actual, hoy estamos donde estamos, porque las cosas se hicieron como se hicieron. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Terminemos con el divorcio. Nombraste un caso excepcional, Brasil. Fundación Barbechando hace más de 15 años decidió empezar a estudiar el caso de Brasil. Se mandaron expertos a que nos dieran información. Bueno, ¿qué está haciendo Brasil distinto para que las cosas empiecen a estar como están? Hoy tenemos el placer de anunciar que en nuestro congreso, que de paso te cuento que el 27 de junio vamos a estar haciendo el primer congreso de políticas públicas en la Argentina. Va a ser en la Bolsa de Cereales, va a ser un congreso corto, empezando a las 4 de la tarde y terminando con un lindo cierre con un buen cóctel, y va a tener 3 partes fundamentales. La primera, primero, ¿quiénes son los invitados? La política. Ya tenemos confirmados más de 40 legisladores, funcionarios y dirigentes claves dentro de la política para que se sienten en la mesa con los productores, con las instituciones del agro. ¿Oficialistas y opositores? Todo. Queremos terminar con este divorcio que hay entre la política y el campo. Y la única manera es que nos sentemos en una mesa y que vos como político veas la potencia que tiene uno de los sectores más importantes de la Argentina. No somos el único. Y eso en el Congreso lo vamos a mostrar. ¿Cuáles son las 3 partes? Primero es un video aspiracional. ¿Dónde podríamos estar si hubiéramos hecho las cosas distintas? Te lo dejo ahí. Ni mejor ni peor, distintas. Sí. Segunda parte del Congreso. Vienen 3 casos que para nosotros son casos de éxito. Viene Australia, con una ex secretaria de Agricultura de la época en la que Australia tomó la decisión de empezar a tener políticas públicas para ser un país agroexportador, para ser un país centrada parte de su economía en el agro. El segundo invitado es Brasil. ¿Cómo no vamos a tener a Brasil con su Instituto Pensar Agropecuaria y su Frente Parlamentario Agropecuario? Las instituciones y la política trabajan hace más de 20 años juntos en Brasil. El Frente Parlamentario Agropecuario hoy representa más del 50% del Parlamento brasilero. ¿Qué quiere decir en castellano? Que cuando hay que levantar la mano de Lula a Bolsonaro, la levantan por el agronegocio, se llama en Brasil, la agroindustria. No importa el partido, le hace bien a la agroindustria, le hace bien a Brasil. Potencia la agroindustria, potencia Brasil. Y no hace falta que te cuente hoy los números de Brasil. No, para nada, por eso digo, o sea, a mí son temas que a veces tengo la percepción de seguir discutiendo historia, no futuro, y me parece que este es el dato. O sea, yo digo, tomás la región centro. Sí. En la región centro, según el último censo, con las dificultades que pudo haber, estás hablando de casi 13 millones de habitantes, entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Si a eso le agregás interior de la provincia de Buenos Aires, excluyendo La Plata, que debe estar en los 800.000 habitantes de La Plata, estás hablando de casi 15, 16 millones de habitantes. Zona productiva por autonomacia, ¿no? O sea, yo digo, poca representación del agro o de la agroindustria en las cámaras o en las cámaras legislativas provinciales. Digo, con la cantidad de esfuerzos, de producción, de movilización de la economía, digo,
la verdad es que no se entiende bien, es como que cuesta mucho racionalizarlo. Y sí. También entendamos el Congreso. Nosotros decimos, hoy miramos el Congreso de la Nación y es un Congreso donde te podés sentar a trabajar con los legisladores, porque el nivel de legisladores que ha entrado en los últimos 10 años al Congreso te marca una diferencia importante. El Congreso hasta hace 12, 13, 15 años era un premio a la militancia. El que se portaba bien y el que defendía y el que hacía caso al Congreso de la Nación con una banca. Es así de directo lo que te estoy diciendo. Entonces vos te podías sentar con el que fuere, pero si lo que vos le ibas a llevar como propuesta estaba en contra de lo que le bajaban como línea desde el partido político que fuera, no ibas a tener cabida. Hoy tenés pensadores independientes, tenés economistas, tenés mujeres con un empuje y una fuerza del interior que te vienen a marcar la cancha y decir, paremos la mano, puestos no nos van a llevar. Y eso es lo que hoy se ve. Hoy hay una mayor apertura a escuchar y todo aquello que tenga una verdadera defensa de la producción te abre una puerta y te podés sentar a dialogar. Es muy importante ese cambio, ¿eh? No, pero vos lo estás viendo... Hoy lo estamos viendo. Hoy yo te voy a contar una anécdota y no voy a dar nombre. Nosotros nos sentamos con un legislador de la provincia de Santa Fe, que fue uno de los que defendió el corte de biodiesel, ¿no? Sí, recortarlo. Cuando pasó eso, pasó como pasan muchas veces, las comisiones pasan por mayoría, entró al recinto, se levanta y no hay manera. El momento para trabajar todo lo que sean las leyes es antes de que entren en las comisiones. Y ahí es donde Barbechando va y dice, ojo, ¿qué es lo que se están por sentar a trabajar? Vení, veamos juntos los números. Fuimos a ver este legislador, que ya habían votado y todo, porque fue muy anterior a que nosotros pudiéramos tener acceso a las comisiones. Llevamos números, le llevamos datos y nos terminó diciendo, yo me equivoqué. A mí nadie me trajo toda esta información en el momento para saber qué está pasando, lo que está pasando hoy. Y te la termino. Hace 15 días, un legislador del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para subir el corte de biodiesel al 20%. Ángeles, ¿sabes qué? Digo, me moviste un poco algunos esquemas en este sentido. La percepción que tengo con respecto a las cámaras es como que se niveló para abajo, no se niveló para arriba. Te diría en los últimos 10 años. O sea, en general hubo mucho dirigente que entró como diputado, como senador, digamos, sin un nivel integral de preparación. Esta es la percepción que tenía. Sí es verdad, reconozco, que en la última elección, la del 21, sí entraron economistas, entraron gente con cabeza más amplia. Pero me parece que lo que me estás planteando es la diferencia de hace 15 años atrás. El equivocado soy yo y me alegro mucho, ¿no? Porque creo que eso es lo que ayuda a poder romper todos estos mitos históricos que tiene la Argentina y la dirigencia política argentina. Es así. Es así lo que vos decís de los diputados que ingresaron con posterioridad al evento de la 125. Eran dirigentes agropecuarios que dijeron, bueno, salgo de estar solamente en la parte productiva y voy a entrar a la política. Los dejamos solos. Todos los aplaudíamos cuando tomaron esa decisión y los dejamos solos. No hubo más acompañamiento, no había más, acá estamos, ¿qué necesitas desde el sector productivo? ¿Qué necesitas desde el campo para defender y llevar adelante las leyes que necesitamos? Eso lo aprendimos. Y Fundación Barbechando, como uno de los ejes, tiene el acompañamiento a cualquier legislador que hoy quiera llevar la bandera de la agroindustria. Ahí vamos a estar. Porque tenés que estar ahí sentado también, ¿eh? Tenés que estar sentado atendiendo la cantidad de temas que te tocan. Es tu obligación, porque para eso fuiste votado. Pero no los dejemos solos. Demostrémosle que tenemos la enorme fuerza. Vos dijiste, Argentina tiene no un solo motor que va a sacar esto adelante. No es solo la agroindustria, pero somos un motor importantísimo. Representamos en un montón de aspectos y más del 25% del PBI, el empleo. Hoy a la mañana leía un dato, digo, quiero aportar un dato que esos que decís me quedó. Argentina tomó la decisión de ser un país exportador y hasta el año 1945 representaba el 3% del comercio mundial. De cada $100 que se comerciaban en el mundo,
$3 eran de la Argentina. ¿Sabes cuánto es hoy? 0,3%. Claro. Y bajando, como dicen las encuestas. Algo tenemos que hacer. Fuimos y tenemos todo para volver a hacerlo. Lo que necesitamos son políticas públicas, leyes claras, previsibilidad. Vos querés venir a invertir en la Argentina, vas a tener una ley que te va a permitir invertir, una política pública, y no va a haber ningún funcionario de segundo grado de una secretaría que un domingo a la tarde te cierre un mercado de exportación. Porque ahí es donde perdemos nuestra credibilidad y ahí es donde los legisladores tienen que estar para impedir que se puedan cerrar mercados, que sigamos rompiendo contratos, que sigamos perdiendo el mundo, nos estamos cayendo del mundo. ¿Y el mundo qué demanda? Lo que Argentina produce. El mundo está necesitando tecnología y todo lo que es economía del conocimiento. Somos uno de los países con mayor desarrollo de jóvenes y de una intelectualidad tremenda para exportar. No hay una política pública. Tenemos la agroindustria, no cierran los mercados. Tenemos la minería, no hay leyes claras con sustentabilidad ambiental. Y tenemos todo lo que es la energía renovable y no renovable, el biodiesel. Y todo lo vamos cortando uno a uno. Porque defendemos, y eso es lo que el Congreso no puede permitir más, una política pública errada. Y lo digo en serio, la Mesa de los Argentinos no se está defendiendo con todas estas políticas. La Mesa de los Argentinos se va a defender cuando haya una política pública que permita que todos los argentinos tengamos una oportunidad por igual. Y ese es el final de nuestro Congreso. Pero fíjate, Ángeles, que lo que estás diciendo se ve claramente en un año de seca, cómo tembló el Producto Bruto de la Argentina y las necesidades hoy corriendo al fondo para que le den dólares debido a que la sequía no generó el ingreso que necesitaban. Y esto es, creo que lo estamos viviendo en vivo y en directo, bueno, como ahora que estamos en un estudio de televisión. ¿Sabes qué decimos en Barbechando? La sequía hizo lo que los productores no supimos hacer, visibilizarnos. Esta es la potencia de la agroindustria. Hoy no está, y todo el mundo está hablando de lo que no está. Y también tenemos un trabajo muy interesante hecho en Barbechando, que cada evento niña para los que no saben, es el momento de seca, trajo un cimbronazo y un impacto enorme en el Producto Bruto. ¿Y qué haces? No hay una política pública. Si hubiera un sistema de coberturas, de seguros, de un elemento con el cual el productor puede defenderse ante una seca, no pierde el productor y no pierde el país. Y no es difícil, pero no, enseguida es no porque todo es a favor del campo, porque no tenemos una política pública, no es a favor de nadie, es a favor de la Argentina y la prueba está hoy. Faltaron 20.000 millones de dólares para empezar y estamos corriendo al fondo, estamos desesperados por dólares, pero seguimos cerrando los mercados. Y decime una cosa, Ángeles, y le están, hoy, digamos, hay 3 o 4 nombres que pueden ser presidente de la República. El Unión por la Patria sea, que no sé quién va a ser, o Bullrich o Rodríguez Larreta, uno de ellos por el Juntos por el Cambio, y Javier Milei por los libertarios. Digamos, de los 4, alguno, el uno con signo de interrogación. O sea, ¿tienen acercamiento? ¿Le han podido llevar a sus equipos alguna propuesta de políticas públicas clara, sacando el tema de las retenciones, que lo único que se habla de retenciones para la gente, todo lo que es campo es nada más que retenciones, porque las entidades agropecuarias hablan de retenciones, la política habla de retenciones, digo, hay posibilidades, tienen contacto con los equipos de los precandidatos del justicialismo y de Juntos por el Cambio y del candidato de los libertarios para poder, digamos, entregarle material para decir, bueno, estas ideas las podemos trabajar para consensuar? ¿Están en esta línea o solamente es legislativa? Nuestro foco es legislativo, pero en esta instancia puntual hemos hecho un recorrido con los distintos economistas de todos estos precandidatos que vos dijiste, para acercarles nuestra mirada.
Y vos fíjate que a mí no me escuchaste hablar de derechos de exportación y de retenciones. No, por eso te hice la pregunta. Ese tema no quito, no digo, fundamental, que quede claro. No. Pero si hubiéramos empezado a hablar de eso, se nos iba todo el programa hablando de algo que no íbamos a poder resolver. Porque esta discusión la tenemos que dar muy por arriba de eso. Porque eso va a terminar siendo anecdótico, como fuimos a mostrarle a cada uno de los economistas de los distintos precandidatos. Y cuando te juntás, es difícil para ellos salir de la coyuntura y ver lo que dicen es la bomba de tiempo, que es la economía argentina. Bueno, un ratito escúchame y tenete esto a mano para cuando esa bomba se pueda desactivar, que veas cuáles son los motores que tenés que encender para sacar la Argentina adelante. Y nosotros se los graficamos así, como te lo digo, con un avión. Para los que saben, los aviones más grandes necesitan 4 motores para volar. Con 3 andan, pero no, más o menos. Con 2 se sostienen y con 1 solo se van a pique. Bueno, sí. Estos 4 motores, nosotros les venimos a traer la propuesta de 1, que es la agroindustria. Enfoquémonos también en la industria del conocimiento, en las energías, en todo lo que es el turismo, y esa es la Argentina que va a despegar. Y eso es lo que les llevamos a ellos también. Y nos escuchan. De ahí a que terminen aceptando nuestras propuestas, bueno. Yo lo que... El planteo central es que con respecto a la agroindustria, o sea, que hoy es el proveedor más importante de dólares, y cuando el conflicto es la falta de dólares, yo lo que digo es abrirlo un poquito, pensarlo, nada más, no estamos... O sea, a veces la discusión queda centrada, yo escucho a las entidades o a la mesa de enlace que el tema de las retenciones pasa a ser la madre de todas las batallas. Digo, si seguimos en esa línea, no hay ninguna posibilidad de avance. O sea, como con la minería, yo creo que, en definitiva, la minería en algún momento se va a tener que hacer una gran discusión. Vos tenés hoy San Juan como gran proveedor a minero. En Mendoza no hay minería, en Catamarca no hay minería, en La Rioja no hay minería, en Chubut no hay minería, digamos. Todas provincias que son vecinas a la cordillera, y no hay ningún tipo de discusión, no hay ninguna posibilidad de ahondar. Digo, ese tipo de... ¿Por qué tanta disociación, no? Porque nos falta la política pública, porque nos falta sentarnos. Quien tiene que definir las políticas públicas es el Congreso de la Nación, porque un poder ejecutivo viene a administrar 4 años una coyuntura. Mirá Brasil. Terminó el gobierno de Bolsonaro con una política pública de lo que es Brasil, que arrancaron hace 20 años decidiendo ser un país agroexportador y apuntando a ser el primer exportador del mundo de distintos granos. Vino el gobierno de Lula, ¿y qué cambió? Nada. La política pública en Brasil no se toca. Si un presidente quiere tocar esa ley, necesita una mayoría grabada en un Congreso que no lo va a tener nunca, porque el legislador del Frente Parlamentario ya entendió que sin eso Brasil va a volver a ser lo que era. Es clarísimo. Y vos sabés otra cosa graciosa. El 90% de esos legisladores del Frente Parlamentario no son rurales, son urbanos. Son gente de la ciudad que entendió que el campo es su amigo, es su proveedor de comida, es su proveedor de servicios, es su proveedor de insumos. Porque no solo producen granos, ese grano se transforma en la bolsa. De dólares. Bueno, el brasilero que no le gusta el dólar, igual ahí lo mira con cariño, ¿no? Porque le permite desarrollar todo lo que desarrolla. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Futurar. Pensar y hacer.